Gestión del riesgo, ABC competencias. En la norma ISO/IEC 17024 se establece el requisito de realizar un análisis de los riesgos asociados a la imparcialidad. Es por ello que ABC Competencias ha implementado la metodología establecida en la norma ISO 31000 para dicho análisis de riesgos. En esta capacitación vamos a ver el paso a paso que se ha implementado para analizar y gestionar los potenciales riesgos asociados a la imparcialidad del organismo. En primer medida, es importante tener claro el concepto de riesgo. Un riesgo es un hecho o un evento fuera de lo normal, que puede crear incertidumbre y afectar la actividad empresarial y puede ser motivado por causas externas e internas. Cuando hablamos de un hecho o un evento fuera de lo normal, nos referimos a situaciones que se salen de control, situaciones o imprevistos para los cuales el organismo o la empresa posiblemente no estaba preparado y que cuando suceden podrían afectar el cumplimiento de nuestros objetivos. En nuestro caso va a ser importante analizar y gestionar los riesgos, esos eventos o hechos fuera de lo normal que pueden afectar la imparcialidad. Recordemos que la imparcialidad es la objetividad en la toma de decisiones. Para un organismo de certificación de personas, el objetivo primordial va a ser el poder ser completamente imparcial, completamente objetivo, y que las decisiones tomadas con relación a un candidato, con relación a un aspirante o a una persona certificada, reflejen efectivamente el proceso de evaluación y asimismo que una persona certificada sea el reflejo de que dicha persona tiene una competencia, de que esa persona es competente para desarrollar una labor. Si queremos desarrollar un poco más el concepto de riesgo, podríamos decir que un riesgo se encuentra en cualquier actividad. Por fuente de riesgo tenemos cualquier actividad dentro de nuestro día a día. Adicionalmente, los riesgos pueden también encontrarse en cualquier relación que tengamos con otras personas o las relaciones que tenga el organismo con otras empresas. Vamos a ver un ejemplo. Decíamos que un riesgo es un evento o hecho fuera de lo normal. Citemos tres situaciones de nuestro día a día. Por ejemplo, manejar por una autopista, afeitarse o usar un secador de pelo. Estas tres situaciones, esas tres actividades se manejan en el día a día de cualquier persona y parecería que por sí solas no generan en sí un riesgo. Sin embargo, todas ellas tienen el potencial de causar daño. Desde el punto de vista de seguridad o de integridad física, si potencializamos esa situación que puede generar daño dentro de cada una de esas actividades, podríamos encontrar la materialización de ese riesgo. Decimos entonces que un riesgo es un evento fuera de lo normal. Por esa razón, lo cotidiano sería manejar por una autopista, mientras que asociado a un riesgo sería manejar por una autopista en medio de una tormenta. Aquí es muy claro cómo el potencial de causar daño se hace mucho más palpable. O si hablamos de afeitarse va a ser diferente a definir, por ejemplo, afeitar a un oso. En ese caso va a ser mucho más palpable el potencial de hacer daño. O usar un secador de pelo, pero va a ser diferente si decimos usarlo en la bañera. En la segunda situación, en cada caso, se ve que es mucho más palpable el potencial de causar daño y son eventos fuera de lo normal. De la misma forma, hay eventos, hay situaciones fuera de lo normal que ocurren o que podrían ocurrir en nuestro organismo y que nos podría afectar nuestra capacidad para tomar decisiones de forma imparcial. Bien, en la metodología de gestión de riesgos se identifican 4 etapas. Cada una de ellas debería seguirse secuencialmente y nos van a permitir desde la identificación de las potenciales o posibles riesgos donde podrían presentarse situaciones donde podrían presentarse riesgos, cuáles son las posibles fuentes, hasta finalmente evidenciar cuáles son los planes de tratamiento que vamos a implementar para darle control a dichos riesgos. Bien, etapa 1. Identificación de las fuentes. Según lo establece la norma ISO/IEC 17024,
que establece los requisitos para los organismos que realizan la certificación de personas, hay tres fuentes donde podrían presentarse riesgos. Primero, las actividades que realiza el organismo. Segundo, las relaciones del organismo con otras empresas. Y tercero, las relaciones del personal. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Primero, actividades del organismo. Es así como la metodología nos exige que se haga un listado de cada una de las actividades que se llevan a cabo en ABC Competencias. Desde ese punto de vista, podríamos identificar, por ejemplo, para un proceso de evaluación de personas, que se va a desarrollar a través de 6 actividades. Esas 6 actividades habría que listarlas, siendo la primera la inscripción del aspirante, segunda la confirmación de los prerequisitos necesarios para poder acceder al proceso de certificación, tercero la selección del examinador competente, cuarto la realización por parte de ese examinador del examen, quinto la calificación del examen, ya sea que esté compuesto por etapas como por ejemplo un examen teórico, un examen en sitio, una entrevista, entre otros. Y finalmente, como etapa 6, la emisión del certificado, siempre y cuando se demuestre que en la etapa 5 de calificación del examen se superaron los requisitos para la certificación. Habría entonces que repetir este mismo ejercicio de listar cada uno de los pasos, no solo para los procesos de evaluación, sino para todos los demás. Por ejemplo, los procesos para la selección del personal, los procesos para la gestión de los recursos del organismo, como por ejemplo las sedes físicas, los equipos o los materiales bajo los cuales se vaya a llevar a cabo el examen, las etapas que componen un proceso gerencial, que componen un proceso de auditoría interna, un proceso de gestión administrativa, en fin, todos los procesos del organismo. La segunda fuente donde se podrían identificar riesgos son las relaciones del organismo. Es así como, por ejemplo, los organismos tienen normalmente dos tipos de relaciones: las relaciones con sus clientes y las relaciones con sus proveedores, pero podría identificarse un tercer tipo de relaciones, como por ejemplo que se cuente con propietarios en común o que se cuente con sociedades por parte de los propietarios con otro tipo de empresas. En ese orden de ideas habría que citar una por una cuáles son las relaciones que tiene el organismo. Para este ejemplo hemos traído dos posibles relaciones. La primera, una relación con un cliente, como es convenios comerciales con empresas de inspección de gas, dado que los organismos de inspección o las empresas que llevan a cabo la inspección de gas van a ser potenciales clientes de ABC en la medida que ABC va a certificar las competencias de sus inspectores. Una segunda relación puede ser, por ejemplo, la de tener propietarios en común entre ABC Competencias y organismos que inspeccionan instalaciones de gas. En ese orden de ideas, en cualquiera de los dos ejemplos se ve que hay un potencial conflicto de intereses. En el primero, llevar a cabo convenios comerciales podría llegar a generar compromisos con nuestros clientes, compromisos que podrían influenciar la decisión de certificación. Y por otro lado, que ABC Competencias tenga propietarios o personas que hagan parte de la asamblea de socios o de la sociedad y que adicionalmente sean propietarios de ejemplo empresas como las que llevan a cabo inspección de instalaciones de gas, también puede significar un riesgo. De ninguna manera estas dos relaciones están prohibidas, solo que es importante tenerlas en consideración para que sean analizadas posteriormente bajo esta metodología e identificar dónde hay potenciales conflictos de intereses y de cada una de ellas implementar los respectivos controles para mitigar la presencia de la falta de imparcialidad o la afectación hacia la misma. Una tercera fuente de riesgos son las relaciones que tiene el personal que trabaja para ABC Competencias, por ejemplo, examinadores, personal administrativo, gerentes técnicos, entre otros. Es así como ABC ha definido solicitarle a su personal que declare a través de un registro cuáles son las relaciones que tienen las personas con las cuales o las cuales más bien trabajan para ABC. En ese orden de ideas, a través de ese registro,
relacionamos cuáles son las relaciones que tienen nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos más cercanos, en fin, que podrían llegar a tener o podrían llegar a generar alguna situación de potenciales conflictos de intereses. Estas relaciones tienen que ser analizadas a través de esta metodología, nuevamente para identificar potenciales conflictos de intereses, potenciales situaciones que afecten la imparcialidad y de esa manera tomar las medidas necesarias para que esos potenciales conflictos o potenciales riesgos no se lleguen a presentar. Es así como hemos traído dos ejemplos. El primero dice que un examinador declaró que su hermano es inspector de instalaciones de gas y el segundo, un examinador declaró que ejecuta otras actividades en otra empresa, es decir, tiene trabajos con otra empresa y se contrata por el organismo únicamente por turnos. En cualquiera de las dos podría haber potenciales conflictos de intereses o potenciales riesgos. Es así como estas actividades, estas relaciones pasan a una matriz, a una tabla como la que vemos en pantalla, en la cual se identifican tres columnas. La primera, la identificación o el registro de dicha actividad o relación, en este caso la inscripción del candidato sacando una de las actividades que componen el proceso de evaluación de candidatos para la certificación. La segunda columna es en la cual tratamos de identificar cuál sería en esa actividad un hecho o un evento fuera de lo normal que podría salir o sacar de control a una actividad cotidiana como la que es inscribir a un candidato al proceso de certificación. En este caso, suplantación de un candidato en el examen, en la medida en que si se presenta una suplantación que una persona diferente con la identificación del candidato llega a presentar el examen y no nos damos cuenta como organismo de certificación de personas, podría finalmente generar una consecuencia. Dicha consecuencia se identifica en la tercera columna. Esa consecuencia para este caso ha sido pérdida de credibilidad de los procesos de certificación llevados a cabo por el organismo, adicionalmente un uso indebido del certificado y finalmente posibles problemas legales para el organismo. Bien, hacemos este mismo ejercicio no solo con todas las actividades que lleva a cabo ABC, sino también con todas las relaciones del organismo. Hemos traído para este ejemplo la relación que habíamos identificado como convenios comerciales con empresas de inspección de gas. En la segunda columna entonces se presenta el riesgo, el hecho o evento fuera de lo normal. Dice que existe el riesgo de que se cree una obligación con el organismo de inspección que genere falta de equidad en el trato dado a los aspirantes y candidatos con relación a los demás clientes. Y finalmente, una consecuencia de ese hecho o evento fuera de lo normal es falta de equidad. Recordemos que la equidad es el concepto mediante el cual todas las personas que acceden al proceso de certificación tienen igualdad de posibilidades de aprobar el examen y finalmente de certificarse. Cuando se presentan convenios comerciales que comprometen finalmente la equidad, se pierde la imparcialidad, porque se pensaría que el proceso va a ser más fácil para las personas que hacen parte del convenio y va a ser de pronto un poco más complicado de superar el examen para aquellas personas que están por fuera del convenio. Es así como, por ejemplo, los exámenes siempre deben ser aplicados de la misma manera, bajo los mismos procedimientos, y nunca se puede eliminar o minimizar el número de preguntas, facilitar la calificación en el examen cuando una persona hace parte de un convenio. Finalmente, la consecuencia en este caso será la falta de equidad que generará la incorrecta certificación y podría provocar incluso riesgos para terceros, en virtud en que las personas no quedan certificadas basadas en su competencia únicamente, sino también basados en que hubo un convenio comercial. Y para complementar este análisis, una tabla igual con las tres columnas habría que hacerse para identificar cuáles son los riesgos asociados a las relaciones del personal del organismo. Hemos traído aquí un tercer ejemplo que dice que un examinador declaró que su hermano es inspector de instalaciones de gas.
El riesgo será un potencial conflicto de intereses, dado que va a haber falta de imparcialidad al momento de evaluar al hermano del inspector y como consecuencia, dado que se presenta una falta de equidad nuevamente y que posiblemente este tipo de riesgos son muy complicados y muy complejos de controlar una vez que se hayan materializado, puede llegar a generar incluso la pérdida o la suspensión de la acreditación del organismo, dado que va a ser muy difícil de subsanar o adicionalmente riesgos para terceros. La segunda etapa de la gestión del riesgo es el análisis. El análisis consiste en tener en cuenta dos variables: la probabilidad de que ese riesgo, ese evento o hecho fuera de lo normal se materialice, y una vez que se materialice, qué tan grave es la consecuencia. Consecuencias que ya vimos en el caso o en la etapa inmediatamente anterior. Primero, probabilidad. Deberíamos contestarnos a la pregunta ¿qué tan probable es que se presente el evento o fuera de lo normal? Y tratar de categorizar al evento dentro de la escala que se presenta en pantalla: baja, media o alta probabilidad. Adicionalmente, si la probabilidad se califica como baja, se le va a asignar una calificación de un 1, a media una calificación de 2 o alta una calificación de 3. De la misma manera, vamos a evaluar la segunda variable, consecuencia, respondiendo a la pregunta ¿qué tan graves son las consecuencias en caso que se materialice el riesgo? Siendo ligeramente dañino, una calificación de 1, dañino, una calificación de 2 o extremadamente dañino, una calificación de 3. Ambas variables, con sus respectivas valoraciones, tendrán que entrar también a la metodología o al análisis o matriz de gestión de riesgo. Finalmente, la tercera etapa es la etapa de la evaluación. En esta etapa asignamos un nivel según la probabilidad y la consecuencia previamente evaluada. Recordemos entonces que probabilidad se va a evaluar en una escala de 1 a 3, al igual que la consecuencia de 1 a 3. Bajo la metodología implementada por ABC, vamos a sumar los resultados de la probabilidad y la consecuencia, y a partir del resultado le asignaremos un nombre a esta probabilidad más consecuencia, es decir, un nombre al nivel de riesgo. Si la suma nos da un valor de 2, que en cuyo caso la única posible combinación es la probabilidad baja 1, consecuencia ligeramente dañina 1, sumados 1 más 1 va a dar 2, el riesgo entonces se categoriza como trivial. Si el riesgo ahora da una calificación de 3 sumando la probabilidad más consecuencia, vamos a categorizarlo como tolerable. 4 moderado, 5 importante, y si la suma da 6 va a ser intolerable. La cuarta etapa será entonces la del tratamiento. En asignar un plan de tratamiento dependiendo del nivel que tiene el riesgo. Recordemos que ahora cada uno de los riesgos está valorado entre una escala entre 2 a 6, como trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Y cada uno de estos niveles va a permitirnos asignar un plan de tratamiento, generar unas acciones dependiendo de la naturaleza y de qué tan grave es dicho riesgo. En ese orden de ideas, si la suma nos da un 2, es decir, riesgo trivial, vamos a decir que no se requiere ninguna acción específica porque el organismo estaría en disposición de aceptar dichos riesgos, dado que la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañina. Sin embargo, si da el riesgo tolerable, es decir, en una escala de 3, vamos a retener el riesgo y hacer comprobaciones periódicas para confirmar que todo está dentro de nuestro control. Por ejemplo, el uso de equipos, el uso de software, no va a ser necesario hacer una evaluación de ellos continuamente, sino que vamos a validarlo o evaluarlo para ver si su uso es correcto periódicamente, de manera tal que a través de esas comprobaciones periódicas confirmamos que el equipo o el software está funcionando adecuadamente. En un nivel 4, es decir, moderado, tendremos que diseñar medidas para mitigar el riesgo, es decir,
para minimizar la consecuencia en el caso en que se presente. Un nivel 5 es un nivel importante en el cual vamos a establecer estándares para asegurar que el riesgo está bajo control antes de iniciar la actividad, es decir, minimizar la probabilidad de ocurrencia. Cuando el riesgo es importante, es necesario hacer comprobaciones previas antes, ejemplo, de ejecutar un examen o de aplicar un examen. Un ejemplo de riesgo importante es la suplantación en el proceso de examen. Por esa razón, ABC Competencias ha determinado hacer una evaluación o una verificación de la identidad del candidato cada vez que se aplica un examen. Finalmente, el nivel 6 es un nivel intolerable. Ante un nivel intolerable, la recomendación es no iniciar o continuar la actividad hasta retirar la fuente de riesgo. Cuando se presenta una situación intolerable, no hay plan de tratamiento que aplique, sino la eliminación del riesgo. Tendremos que identificar la fuente y eliminar esa fuente, cambiar una actividad, cambiar a un examinador a otro puesto de trabajo, cambiar un examen, son ejemplos de un tratamiento frente a un riesgo intolerable en caso en que se llegue a presentar.